Hola, soy la doctora Paola de Baro Álvarez, soy alergóloga, inmunóloga clínica pediatra y pues el día de hoy vamos a dar esta sesión que se llama El impacto en el cambio climático en la rinitis alérgica y el asma. Bueno, pues vamos a iniciar. Como declaración de conflicto de interés, pues no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Como tal, soy gerente médico para GSK México y pues bueno, soy pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, soy alergóloga e inmunóloga clínica pediatra por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y pues nada más. Vamos a iniciar con los objetivos. Como tal, los objetivos de la sesión pues es reconocer la importancia que tiene la composición pues de este aire que respiramos. También es entender cómo la mala calidad del aire que respiramos se encuentra dentro de nuestras casas y obviamente depende de nosotros esta mala calidad del aire. Algo muy importante es identificar que las partículas que se encuentran suspendidas en el aire puede perjudicar o agravar el asma y la rinitis alérgica. Y también hay que empoderarnos y asimilar que todos debemos de cuidar el medio ambiente porque ese es el aire que estamos respirando. Entonces vamos a iniciar un poco con introducción. La introducción vamos a ver un poquito de la revolución industrial y cómo la urbanización que se ha venido dando. Entonces vamos a hablar un poquito de la revolución industrial. Entonces sabemos que desde el inicio de la revolución industrial, que esta se vino dando a partir de 1800, pero que sigue en nuestra época actual. Ha habido varias revoluciones industriales, ya hay hasta la cuarta revolución industrial, y sabemos que esta inició en los países occidentales y que han experimentado un proceso de urbanización, porque sabemos que al inicio, pues obviamente, pues no estaban pavimentadas las calles, las casas, pues no había, ¿no? Y todo eran, pues, caballos en un inicio y ahora ya tenemos coches, ya hay hasta coches eléctricos, ¿no? Pero bueno, todo esto ha habido un proceso de urbanización muy importante, ¿no? Y que esto ha ido afectando dramáticamente esta exposición ambiental. Y esto ha modificado mucho cómo vivimos y cómo pues ha cambiado mucho esta composición del aire que respiramos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que más del 90% de la población vive en lugares donde la calidad del aire no cumple como tal con estas recomendaciones que nos dice la Organización Mundial de la Salud como tal. Entonces, existe algo que se llama esto que es el particulate matter. Esto es un aerosol atmosférico que está compuesto por fuentes antropogénicas y naturales que ocasionan efectos graves en la salud. Y este particulate matter es muy interesante porque se clasifica de acuerdo al sitio donde se deposita al ser inhalado y también al diámetro aerodinámico. Y es muy interesante porque en relación a dónde se va a depositar al ser inhalado se puede dividir en varios tipos, ¿no? Puede ser una particulate matter ultra fina, que es menor a 0.1 micras. Puede ser también una particulate matter fina, que está entre 2 a 5 micras. Y puede ser una particulate matter que puede ser pues mucho más grande, que está entre 2.5 o 10 micras. Y en relación a su diámetro aerodinámico, de acuerdo al European Environment Agency, se dice que generalmente nos exponemos a concentraciones por arriba de las recomendaciones que nos diste esta pues, Agencia Europea del Medio Ambiente, y sabemos que la Organización Mundial de la Salud menciona que esta particulate matter estamos en relación a digamos, diámetro aerodinámico, podemos dividirlo o podemos diferenciar estas particulate matters en relación a que pueden ser de 2.5 micras o de 10 micras. Si son de 2.5 micras, son partículas de combustión, compuestos orgánicos y metales, y si son menores a 10 micras es el polvo, el polen y el moho. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estamos por arriba del 74% en estas partículas pequeñas o menores a 2.5 micras, y mayor al 42% de estas partículas menores a 10 micras. Entonces estamos muy por arriba, nos estamos exponiendo a estas concentraciones de las que recomiendan tanto la Organización Mundial de la Salud como esta Agencia Europea del Medio Ambiente. Y esto obviamente pues aumenta estas causas prematuras de muerte. Entonces pues tenemos que estar muy preocupados por esta situación del medio ambiente o del aire que estamos respirando. Ahora, en relación a la calidad del aire, a esta exposición ambiental y algo que se conoce como exposoma.
Entonces, vamos a ver que las vías respiratorias representan una de las principales barreras que tiene el cuerpo y sabemos que forman parte de lo que sería pues esta inmunidad innata, ¿no? Con esto, con lo que nacemos, ¿no? Porque son nuestras vías respiratorias forman esta barrera muy interesante que nos ayuda a defendernos. Como tal, esta exposición al medio ambiente se conoce como exposoma y afecta en gran medida la homeostasis que tiene con la mucosa respiratoria. Entonces, como tal, el exposoma podríamos decir que el clima y la vivienda urbana van a determinar muy importantemente la composición que tiene este exposoma. Y entre los componentes que se encuentran, que forman parte como tal del exposoma, están los contaminantes, los microorganismos y también estos alérgenos. Entonces, es muy interesante también que el medio ambiente forma parte de este exposoma y que obviamente todo lo que se encuentra relacionado con este medio ambiente, que será el clima, la vivienda, los contaminantes, los microorganismos y todos estos alérgenos, van a determinar esta composición del exposoma. Ahora, algo muy interesante es que ha habido varios cambios en las políticas que podrían ayudar a reducir estos componentes que pueden ser nocivos y que pueden modificar el exposoma. Entonces se ha visto, por ejemplo, o como tal, las políticas nuevas han modificado o han hecho algunos cambios. Por ejemplo, se sabe últimamente que el tabaco puede también ser nocivo o un componente nocivo para este exposoma. Entonces se ha visto que sobre todo en los restaurantes, ¿no? Ahora ya todos los que fuman, pues casi los ponen como en una esfera, ¿no? Ahí los tienen muy encerraditos, los ponen en lugares donde pues solamente pueden estar los fumadores, muy encerrados en algunos lugares o en las terrazas, los ponen allá afuera para que no afecten a las personas que no queremos estar en contacto con estos componentes nocivos, ¿no? Entonces, por eso existen diferentes cambios que se han hecho, varias políticas que se han hecho para que no haya estos componentes nocivos y dañen la composición como tal del exposoma. Y también minimizar estos efectos sobre la salud respiratoria. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que es la contaminación interior, porque muchas veces solamente creemos que es contaminación exterior, ¿no? Hablamos de lo que sería, pues obviamente, la polución, ¿no? Hablamos de la contaminación de los coches, la contaminación de las fábricas, pero no nos ponemos a pensar que es muy interesante la contaminación que hay dentro de nuestros hogares. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de la introducción de esto, ¿no? Entonces se dice que en estos países occidentales aproximadamente el 80 a 90% del tiempo de estas personas que viven en estos países se encuentran dentro de la casa. Y bueno, ahora en esta época de pandemia, pues podríamos decir que el 100% del tiempo estamos dentro de nuestros hogares. Entonces por eso es súper importante la contaminación interior de nuestro hogar. Entonces podemos decir que dentro del hogar, pues la composición del aire se ve afectada por muchos factores y estos factores pueden ser los contaminantes externos, porque obviamente estamos dentro del hogar, pero tendemos a abrir las ventanas porque pues obviamente necesitamos que se airee el lugar donde vivimos. Entonces, pues al abrir nuestras ventanas, pues entran los contaminantes de afuera hacia adentro. Otra cosa importante es la cantidad y la calidad de la ventilación. ¿Por qué? Porque cuando yo abro estas ventanas o cuando yo pongo el aire acondicionado, por ejemplo, en los lugares donde hace muchísimo calor, hablando por ejemplo de Mérida, Tabasco, Monterrey o estos lugares donde hay un calor insoportable, entonces yo abro las ventanas y entonces tengo que ver la cantidad de tiempo en el que yo estoy abriendo la ventana y el día o la hora del día en la que yo abro la ventana. Entonces, para ver la cantidad y la calidad de esta ventilación, o el tipo de ventilación que estoy poniendo. No pueden ser de estos ventiladores que pones arriba del techo o si es un aire acondicionado. También otras actividades como cómo cocino yo mis alimentos, si utilizo cocina de gas, cocina eléctrica o si hay muchísimas personas todavía en nuestro país que siguen cocinando con humo de leña. ¿Cómo caliento yo mi casa? ¿No? Si utilizo todavía me caliento con a lo mejor el calentador eléctrico, calentador de gas o a lo mejor todavía utilizo chimeneas. Y también si hay alguien que fume dentro del hogar.
Entonces, todo esto es súper interesante y obviamente los alérgenos intradomiciliarios, ¿no? Sí hay también mascotas dentro del hogar. Antes, pues las típicas mascotas eran perro y gato, pero ahora ya se ha vuelto, pues muchísimo más raro el tipo de mascotas. Yo hace poco en Facebook vi una niña que tenía una boa de mascota, entonces, pues bueno, ya hay muchas variedades en relación a este tipo de mascotas dentro del hogar. También están las cucarachas, también están los alérgenos del polvo, también se encuentran estos hongos de la humedad. Entonces, todos esos son alérgenos intradomiciliarios que también participan en la composición del aire que respiramos. Ahora, hablemos un poquito de esa exposición pasiva al humo del tabaco. Entonces, existe mucha evidencia en relación al humo del tabaco. Sabemos que el tabaco o el humo del tabaco contiene al menos 4.500 compuestos químicos tóxicos y dentro de ellos están estas partículas que ya habíamos hablado, que es el particulate matter, están muchos gases tóxicos, hay muchos metales pesados y hay más de 50 carcinógenos. Y no solamente es el que fuma, el fumador activo, sino está el fumador pasivo o el SHS, que es el Second Hand Smoke Exposure. Y esto, pues sabemos que la pirosíntesis y la combustión que sucede cuando yo prendo un cigarro, está obviamente relacionado al tabaco, al cigarrillo, se han identificado como fenómenos que han incrementado estos niveles de las partículas matters y de estos agentes químicos en los hogares. Entonces ya el hogar ya no es como un home sweet home, o sea, qué bien que voy a llegar a mi casa, sino que se convierte en un lugar tóxico al que voy a llegar, porque está lleno de partículas de combustión llenas de todos estos agentes químicos y de todas estas sustancias tóxicas por el humo del tabaco. Algo muy interesante se ha visto de este fumador pasivo, la exposición durante el embarazo. Esa mamá que fuma o esa mamá que está embarazada y que recibe como fumadora o más bien como, pues sí, como fumadora pasiva el humo del tabaco. Y esto se asocia a aparición de asma y a mal control, más exacerbaciones graves a estos pacientes que son asmáticos y que están recibiendo, son fumadores pasivos. Se vincula más a un aumento hasta del 21 hasta el 85% de que un bebé o más bien de que la madre que está gestando y que está siendo fumadora pasiva, pueda ese bebé desarrollar asma. Y hay mayor efecto durante los 2 primeros años de vida. O sea, si es un bebé chiquito que durante los 2 primeros años de vida está siendo un fumador pasivo, pues tiene mayor riesgo de desarrollar asma. Otra cosa muy interesante son esas mamás fumadoras que se embarazan. Muchas veces se dice, ¿no? Obviamente es una mamá que fuma como chacuaco, ¿no? A lo mejor fuma hasta 2 cajetillas de cigarro. Se embaraza. Y entonces, pues obviamente el ginecólogo le dice, no, pues usted tiene que dejar de fumar porque está embarazada. Pues la mamá le dice, no, pues yo no puedo dejar de fumar porque pues no puedo. A lo mejor le puedo prometer que de 2 cajetillas pues le bajo a media, pero sigue fumando. Y esto se ha visto en un estudio de cohortes, de 5 cohortes europeas, que el tabaquismo materno durante el embarazo, esa señora que no puede dejar de fumar y que sigue fumando durante la gestación, aumenta el 15% de riesgo de que el bebé vaya a tener asma. Entonces, sí hay que alentar o fomentar que estas señoras dejen de fumar durante la gestación. También, pues este bebé que está pues desarrollándose en el vientre materno y que la mamá sigue fumando, pues este humo condensado favorece remodelación de la vasculatura embrionaria y esta exposición que recibe el feto a estos tóxicos a través del cordón umbilical, pues ocasionan que el crecimiento y el desarrollo como tal de estos bronquiolos y estos alvéolos, pues esté alterado. O sea, ni siquiera le estamos dando ni siquiera le damos el chance al bebé de que pueda tener un desarrollo adecuado de estos alvéolos y estos bronquiolos. Y esto además, sabemos que ya después de que nació el bebé con todas estas alteraciones, sabemos que los lactantes suelen ser bebés que se encuentran siempre están en el suelo, son bebés que gatean, son bebés que están mucho en contacto con el piso. Y estos son niños que viven más cerca del piso y esto aumenta la exposición no solamente al humo del tabaco, sino también a toxinas que se encuentran en el polvo, en el suelo, en las alfombras. También estos bebés que son lactantes no tienen una adecuada
desintoxicación. O sea, su sistema inmune y su sistema respiratorio, su sistema enzimático se encuentra inmaduro en comparación con adultos o con niños más grandes. También tienen un metabolismo aumentado. Sabemos que los bebés, pues digamos que comen todo el día, duermen todo el día, entonces su metabolismo está más aumentado. Entonces inhalan mayor cantidad de volumen de aire por kilogramo de peso corporal. Se sabe que un bebé tiene 0.53 metros cúbicos por kilogramo por día versus un adulto que es 0.2 metros cúbicos por kilogramo por día de aire que se inhala o de volumen de aire en comparación con un adulto. Y algo también muy importante es que estos lactantes tienden a sentarse o estar mucho más cerca de estos padres o estos miembros de la familia que son los que los cuidan. Entonces, esto hace que estén mucho más cerca de todos estos contaminantes del humo del tabaco. Ahora, también, ¿qué hace el tabaco? No solamente esta evidencia epidemiológica es suficiente para convencerlos de que no fumen y que sean fumadores pasivos, sino que también el tabaco altera la microbiota de la vía aérea. O sea, así como sucede en el intestino, sabemos que en el tracto respiratorio de un ser humano, pues está colonizado por gran cantidad de bacterias, virus y hongos. O sea, existen bacterias, virus y hongos que viven normalmente en nuestra gastrointestinal, en nuestro sistema gastrointestinal, pero también en nuestro sistema, nuestra vía aérea. Y entonces, ¿qué pasa? Esta colonización puede verse modificada en respuesta a muchos cambios en el microambiente local ocasionado por esta disbiosis que nos puede dar el humo del tabaco. Se sabe que el tabaco en sí mismo puede tener este tipo de bacterias, puede tener el Acinetobacter, el Bacillus, la Bucordelia, la Serratia, las Pseudomonas, la Klebsiella y el Clostridium. Y se ha visto también que estos pacientes que son fumadores pueden estar colonizados en el tracto, en la orofaringe, por pirofiromonas, Neisseria y Gemela. Entonces es importante saber todo esto en relación a los cambios en la microbiota de la vía aérea. Generalmente nosotros tenemos una simbiosis, sabemos que nuestra microbiota de la vía aérea pues va a estar feliz, va a haber una homeostasis en relación con esta microbiota de la vía aérea y las células estromales y las células del sistema inmune del epitelio respiratorio. O sea, van a tener una simbiosis muy feliz, van a vivir felices en un medio ambiente feliz y van a estar pues felices viviendo juntas dentro del medio ambiente. Pero ¿qué pasa cuando alguien fuma? Cuando alguien fuma, empieza a ver este humo del tabaco, puede ocasionar esta disbiosis. Y esta disbiosis ocasiona que sobre todo el Staphylococcus aureus empiece como a alterarse y empieza a tener cambios en esta microbiota, favoreciendo esta formación de biofilms del Staphylococcus aureus y ya no hay esta simbiosis tan padre, esta homeostasia que estaba ocurriendo en un principio entre el epitelio, las células epiteliales, las células del sistema inmune y lo que sería la microbiota, sino que aquí ya hay una alteración, ya no hay esta homeostasis, hay una disbiosis, el Staphylococcus aureus hace sus biofilms, esto es por la cantidad aumentada de la fibronectina que favorece esta adherencia y la capacidad como tal invasiva que tiene el Staphylococcus aureus. Entonces, pues ya no viven tan a gusto en esta homeostasis y el Staphylococcus aureus empieza a tener ya un papel más agresivo y una capacidad de invasión que antes no la presentaba cuando no existía el humo del tabaco. Y otra cosa también importante, digamos que sería como un epitelio en el cual estaban viviendo muy a gusto pues todas estas células del sistema inmunológico. Pero cuando entra el humo del cigarro, también afecta las células del sistema inmunológico. Aquí los neutrófilos, por ejemplo, ya no funcionan de manera adecuada cuando existe humo del cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa? Estos neutrófilos se vuelven inmaduros, ya no tienen la capacidad de fagocitosis. Generalmente estos tienen una capacidad muy importante de fagocitar a todas estas bacterias y a todas las células que llegan, que son extrañas y ajenas al epitelio. Entonces su fagocitosis se ve alterada, empiezan a producir citocinas que son proinflamatorias y empiezan a tener un fenotipo proinflamatorio. Por otro lado, hay un aumento en la producción de moco y estos cilios, que son como los pelitos o estas fibras que se encargan de mover todo ese moco, pues tienen una función alterada. También hay disminución en esta liberación de péptidos antimicrobianos,
Las células epiteliales aumentan la permeabilidad, o sea, permiten el paso de todas estas moléculas nocivas, ya no tienen esta capacidad de ser una barrera protectora. Por otro lado, también las células dendríticas, que también se encargan de ser unos muy buenos, sirven muy bien para favorecer todo lo que sería el sistema inmunológico y el primer inicio de la respuesta inmune, también tiene una disminución importante, sobre todo también en relación a la respuesta con virus. También las células natural killers, que también tienen una muy buena respuesta en relación a una respuesta en contra de los virus, tienen una disminución en su función, y al igual que los macrófagos, que funcionan muy bien, al igual y tienen la misma función que los neutrófilos, disminuyen la función de fagocitosis, también tienen una función proinflamatoria y tienen un fenotipo proinflamatorio, y todo esto simplemente por el humo del cigarrillo. Ahora, en relación a otras fuentes, no solamente es el humo del cigarro, sino que podemos tener otras fuentes relacionadas con esta contaminación interior. Y estas otras fuentes se conocen como el dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles, o los VOX, puede ser el formaldehído, la pintura, la madera, los productos de limpieza que tantos utilizamos, estos que sirven para quitar los malos olores, los cosméticos, los aromatizantes, todo esto se conocen como VOX. El dióxido de nitrógeno es lo que conocemos como todo esto que utilizamos en los calentadores, lo que utilizamos en las estufas, todo esto que utilizamos para pues cocinar nuestros alimentos, calentar dentro de nuestros hogares, el calentador para calentar el agua, todo esto es dióxido de nitrógeno. Entonces, en Europa, los niveles de dióxido de nitrógeno alcanzan hasta 2.500 microgramos por metro cúbico. Y sabemos que esto se asocia con síntomas de vía aérea, ocasiona tos y sibilancias, reduce el BEF1 matutino y vespertino, y los valores promedio de 80 partes por billón ocasionan síntomas respiratorios en niños. Y se reporta que una disminución del 3.1% de lo que sería el BEF1 en estas mujeres que utilizan estufas de gas, en comparación con aquellas que utilizan estufas que son de otro tipo, por ejemplo, estufas de electricidad, pues obviamente se ha visto que es mejor que utilicemos estufas de electricidad en comparación con las estufas de gas, porque si yo utilizo estufa de gas, pues disminuye mi BEF1. Y se ha visto que este efecto es porque hay una alteración en el calibre de la vía aérea y en las propiedades viscoelásticas de la periferia pulmonar. Entonces, este gas que utilizamos para calentar nuestros alimentos, para calentarnos, para calentar el agua, que es dióxido de nitrógeno, pues está afectando también nuestra vía pulmonar. Otros compuestos volátiles como el VOC, que ya les había dicho que son los VOX, que es generalmente los productos de limpieza, los aromatizantes, los cosméticos, las pinturas, todo esto, pues todo esto se ha visto que en una revisión sistemática que se realizó en el 2015, esta exposición puede influenciar la respuesta inmune. Se ha visto que puede alterar esta balanza y desviar la respuesta inmune hasta una respuesta inmune TH2, que es una respuesta inmune de tipo alérgica. Se ha visto una respuesta débil, una evidencia débil entre la exposición y el desarrollo de asma y de rinitis alérgica y exacerbaciones de esta sintomatología, tanto en niños como en adultos. Es exposición o evidencia débil, pero existe evidencia, entonces hay que tener cuidado. Y otras fuentes es esta sensibilización. Sensibilización a ácaros del polvo en el 50% de los casos, a animales domésticos, perros, gatos en el 15%, hongos de la humedad 10-15% y otro tipo de sensibilizaciones alérgicas también se ha visto en el 25% de los casos. Muy bien, ya terminamos con la contaminación interior y ya vieron todas las cosas que hay dentro de nuestros hogares. Ahora, ¿qué hay afuera de nuestros hogares? Evidencia epidemiológica, pues estamos viendo que están toda la contaminación que viene de las fábricas, más el amoníaco, más el metano. Hay muchísima contaminación exterior. ¿Qué hay de la evidencia epidemiológica? Existen varios estudios, como el ESCAPE, que es la European Study of Cohorts for Air Pollution Effects, que es un estudio que uno se puede meter en Google, se mete ESCAPE y puede ver todas estas cohortes
estudios de cohorte que se realizan en Europa para ver todos los efectos que hay de la contaminación exterior a nivel pues, mundial, bueno, en estos principalmente en Europa. Y están todas las particulate matters, está todo esto relacionado con el dióxido de nitrógeno y se ha visto que la exposición se asocia a disminución en la función pulmonar en niños de edad escolar. También se reveló una asociación con la incidencia de asma en niños en edad escolar. La particulate matter menor de 10 micras, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno se asocian con disminución en la función pulmonar en la edad adulta, predominio en el sexo masculino, y todo esto se ha visto que hay un aumento del 12.8% en la prevalencia de asma y un aumento del 15% en las exacerbaciones de asma. Vamos a ver un poquito de esta interacción medio ambiente-hombre y luego vamos a ver un poquito de la interacción medio ambiente-medio ambiente que está muy interesante. Interacción medio ambiente-hombre. Se ha visto que esta contaminación que se ve relacionada con las fábricas, relacionada con todo esto que tiene que ver con la contaminación de los coches, ¿no? La contaminación que tiene relacionada con la combustión. Entonces es particulate matter menor de 10 micras. Entonces es toda la relación que tiene que ver con la inmunología. Entonces toda esta contaminación afecta a las células epiteliales del sistema, obviamente del sistema respiratorio, y va a haber una alteración a nivel inmunológico muy específico porque se producen diferentes factores que afectan principalmente estos receptores, como es el NLRP3, que es el Nucleotide Binding Domain, que afecta posteriormente a lo que sería estos ligandos de quimiosinas, y esto favorece para que estos ligandos de quimiosinas traigan de la médula ósea a los neutrófilos y traigan del torrente sanguíneo a los neutrófilos hacia el lugar que sería en este caso el lugar de inflamación, que serían las células epiteliales. Asimismo, se libera en gran cantidad de interleucina 6 que favorezca una gran producción de moco. Posteriormente, también, si tenemos particulate matter menor a 10 micras, esto también afecta al mismo Nucleotide Binding Domain, y a la vez se libera interleucina 1 beta, que favorece mucho a la inflamación en el lugar donde se encuentran estas células epiteliales. También se favorezca a este factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos para que lleven al lugar del tejido respiratorio, en este caso, para que traigan a neutrófilos, traigan a mastocitos, traigan a macrófagos, traigan a granulocitos. Gracias a este factor o esta quimiosina de ligandos, favorezca para que lleguen estas células dendríticas y con esto haya gran cantidad de inflamación a nivel de lo que serían estas células epiteliales. Otra forma de interacción medio ambiente-hombre es que, pues bueno, el hombre con esta producción o gran cantidad de fábricas de carbono, por ejemplo, también hace que haya una dimetilación a nivel de estos genes de la interleucina 4. Y esto favorezca para que haya mayor cantidad de basófilos. Los basófilos favorecen mucho a la respuesta alérgica. Se produzca gran cantidad de interleucina 4, que la interleucina 4 es una interleucina proinflamatoria. Esto favorezca que haya una respuesta de tipo alérgica TH2 y con esto haya gran producción de inmunoglobulina E, que la inmunoglobulina E favorece mucho a la respuesta de tipo alérgico y con esto haya mayor producción de inflamación y mayor producción de una respuesta TH2 tipo alérgica a nivel pulmonar. Entonces, esto sería en grandes rasgos lo que favorece esta interacción medio ambiente-hombre. ¿A qué me refiero medio ambiente-hombre? Que el hombre favorece a que haya gran cantidad de empresas, gran cantidad de fábricas, gran cantidad de coches, gran cantidad de polución, y esto afecta en cierta forma el epitelio, las células epiteliales y el sistema inmunológico, favoreciendo mayor inflamación a nivel de este epitelio respiratorio. ¿Qué hay de la interacción medio ambiente-medio ambiente? Esta es
pues más interesante desde mi punto de vista. Entonces, existen las fábricas. Sabemos que la ambrosía es uno de los alérgenos más importantes en relación a rinitis alérgica y asma. Entonces, en las áreas urbanas, donde existen altas concentraciones de dióxido de carbono, la ambrosía crece más rápido y florece antes. Por lo tanto, hay mayor cantidad de polen en estos lugares donde hay mayores concentraciones de dióxido de carbono. Y también en estos lugares el abedul, sabemos que es un árbol que también es muy alergénico. O sea, es más, cuando yo estudiaba alergia, uno de mis profesores me decía que había que plantar grandes cantidades de abedul para que tengamos muchos pacientes alérgicos y por lo tanto mucha consulta. Pero bueno, esa solamente era un decir. Entonces el abedul es un árbol que favorece a que haya muchos pacientes alérgicos porque es muy alergénico el polen del abedul. Entonces se ha visto que en estos lugares donde hay grandes concentraciones de ozono, el abedul expuesto a altas concentraciones de ozono produce mayor cantidad de BET-B1, que el BET-B1 es el alérgeno del abedul que más ocasiona que el paciente se vuelva alérgico al abedul. Y PALMs, que los PALMs son los mediadores lipídicos asociados al polen, por grano de polen, que aquellos que no son expuestos. Entonces, lo que estamos ocasionando es que tanto la ambrosía, si se expone a grandes cantidades de dióxido de carbono, y el abedul, si se expone a grandes cantidades de ozono, se vuelvan más alergénicos. Y entonces esto hace que se incremente la producción de granos de polen, que haya más alérgeno por grano de polen, haya más PALMs, que son los mediadores lipídicos asociados al polen, por grano de polen, y además se modifiquen químicamente estos granos de polen, se vuelvan granos de polen, digamos que más potentes, más, pues químicamente se vuelvan pues más alergénicos. Y entonces, ¿qué pasa? También sabemos que por todos estos cambios climáticos y por todo este calentamiento global, se promuevan estos periodos sean más largos de vegetación y esto se promueve que haya mayor pues periodo en que estos pues pólenes, tanto del abedul o como de la ambrosía, tengan mayores periodos para que haya mayor vegetación de estos granos de polen que son más agresivos y más alergénicos, como habíamos mencionado previamente. Y estas plantas tengan presencia de pólenes con mayor capacidad alergénica. Y además, ¿qué pasa también? Pues hemos tenido eventos climáticos muchísimo más extremos. Ahora ya tenemos tormentas todo el tiempo, de repente hay maremotos, de repente hay lluvias así torrenciales, y esto también favorece que haya una liberación masiva de estas grandes cantidades de alérgenos a la atmósfera. Entonces, estas tres cosas ha hecho que el medio ambiente modifique como tal todos estos alérgenos y nos expongamos más a alérgenos que son más agresivos y tengamos mayor cantidad de alérgenos y el propio medio ambiente haga liberaciones masivas de estas grandes cantidades de alérgenos. Entonces, por lo tanto, nosotros nos estamos exponiendo a aeroalérgenos que son más agresivos, modificados, ¿no? Porque son químicamente han estado modificándose por todas estas grandes cantidades de dióxido de carbono, de ozono, y también cuando yo me pongo en contacto con estos aeroalérgenos modificados, empieza a liberar mi epitelio respiratorio, mediadores derivados de células epiteliales, libero grandes cantidades de interleucina 4, que es una interleucina proinflamatoria, la célula dendrítica le presenta al linfocito TH0, este linfocito TH0 se convierte en un linfocito TH2 porque vira una respuesta alérgica, este linfocito TH2, el linfocito B le presenta al linfocito TH2, este linfocito B se convierte en una célula plasmática, produce grandes cantidades de inmunoglobulina E altamente específica y afín a ese aeroalérgeno. Posteriormente, esa inmunoglobulina E se pega a los receptores de alta afinidad del mastocito y en la siguiente exposición a ese aeroalérgeno, pues este mastocito va a liberar grandes concentraciones de histamina, triptasa, mediadores lipídicos de la inflamación y citocinas y me va a venir la crisis asmática.
Entonces, por eso es la interacción medio ambiente-medio ambiente. Y ya por último, las conclusiones de todo esto de lo que hemos estado hablando, pues las conclusiones son reconocer que el ser un fumador pasivo aumenta la prevalencia de asma y altera la microbiota. O sea, no solamente es importante el fumador activo, pues él solito se está dando duro, ¿no? Pero también es importante valorar que el fumador pasivo, que nada debe y nada teme, pues también le estamos aumentando esa prevalencia de asma y también estamos alterando la microbiota cuando pues él no está fumando, pero también estamos alterando todas estas composiciones y es muy importante. Algo importante es entender que existen otras fuentes menos conocidas que también afectan la composición del aire dentro de nuestros hogares, como son los aromatizantes, el formaldehído, como son también los cosméticos, las pinturas, y todo esto modifica la calidad de aire y puede generar exacerbaciones de los síntomas, tanto de rinitis como de asma. Y es todo lo que habíamos comentado. Hay que familiarizarnos con la importancia que tiene la industria y el tráfico en relación a los cambios a nivel del DNA, lo que habíamos comentado, que es la interacción medio ambiente-hombre, que juegan un papel crucial en la liberación de citocinas proinflamatorias, lo que habíamos visto, el carbono, lo que habíamos visto en relación a las particulate matters menores a 10 micras o menores a 2.5 micras. Y por último, hay que comprender que los cambios climáticos, como el calentamiento global, las tormentas, las inundaciones, los incendios, todo esto modifican los periodos de vegetación y también generan pólenes que van a ser más alergénicos. Y esta es la relación que tiene medio ambiente con el medio ambiente.